Licenciado Javier Infran, placer en recibirte en Medicina del Nuevo Milenio. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y la oportunidad. El Programa Nacional de Diabetes está firmemente comprometido a darle dura batalla a este tema. Así mismo, es una lucha diaria, ¿verdad? Principalmente teniendo en cuenta los nuevos datos que salieron a luz después del último relevamiento, digamos, en cuanto a la incidencia, en la prevalencia de diabetes. Actualmente que de 6,4% saltamos al 9,7% de prevalencia a nivel país de la diabetes. ¿Me reiterás, por favor? 9,7% de la población, de los cuales se estima que siempre el 50% son personas que no conocen su situación de diabética. ¿Y cuál era la cifra anterior? 6,4%. O sea que un 50% más. Así mismo, así mismo. Un 50%. 50% más equivale el... ¿En qué se basa el plan de alimentación de un diabético? Y acá quiero cortar la pregunta. Sí. Quiero saber si el plan de alimentación al que te vas a referir es solamente para el diabético o debiese ser para toda la gente en general. Exactamente. El concepto en sí de lo que es el tratamiento de la diabetes fue evolucionando, digamos, a lo largo de todos estos años. Si anteriormente hablábamos de la dieta para la persona con diabetes, esa palabra se desechó para dar lugar a la frase de un plan de alimentación saludable para la persona con diabetes. Y ese plan de alimentación saludable implica que no solamente es para una persona que tenga diabetes, sino que para una persona, digamos, sin esta patología, de manera a evitar algún tipo de complicaciones en la salud más adelante, ¿verdad? Se trata de alimentación saludable. Ya se sacó del lado el concepto de hacer una dieta para tratar la diabetes. Si la palabra dieta debiese estar erradicada del vocabulario del paciente, ¿no? Así mismo. Porque es una palabra que definitivamente se muta allí en el inconsciente. Así mismo. Y hace que se revele el paciente. Lo que se logra es eso justamente al plantearle, digamos, su tratamiento, hablándole de esa manera, ¿verdad? Lo que primero hace es rebelarse contra esa palabra y por supuesto a lo mejor no logramos los objetivos que nos proponemos en cuanto al tratamiento en particular. Y lo que se enfoca, lo que se trata de hacer es orientar al paciente en particular con diabetes a que logre una alimentación saludable, como vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? No se trata de prohibir alimentos, sino de evitar consumir aquellos que puedan, tener mala incidencia sobre sus controles glicémicos, ¿verdad? No hay alimentos prohibidos, pero hay alimentos con los cuales tenemos que tratar de lidiar en cuanto a las cantidades y las veces en las semanas a ser consumidos, ¿verdad? Bueno, viendo la figura en tu computadora, veo que está comiendo hamburguesas, papas fritas. Exactamente. Y yo me quiero tomar la licencia de decirle que no todo eso está permitido. La hamburguesa no está permitida, la papa frita no está permitida, la mayonesa no está permitida, el ketchup no está permitido. Así mismo. La gaseosa no está permitida. Esos son alimentos que deben erradicarse por completo. Así mismo. Me tomo la libertad de decirlo yo. No, así que cuando te venden un comercial de ese tenor, cuando te dicen que es un alimento y que es rico y pretenden darle el tinte de saludable, te están mintiendo. Así mismo. ¿Es cierto o no es cierto? Es así mismo. Y sí. Hay que tener en cuenta esto. Hay que tener en cuenta, y justamente es el planteamiento que encierra la frase plan de alimentación saludable. Orientar eso hacia lo saludable, evitando consumir aquellos alimentos que puedan tener una mala incidencia en cuanto al tratamiento en sí de esta patología en particular, ¿verdad? Y vamos a ir hablando justamente también de cuáles son los alimentos que hay que evitar en su consumo. ¿Qué debo tener en cuenta para seleccionar los alimentos? Porque tengo un comercial que estoy mirando y veo que el nene le dice a la mamá, uy mamá, estás haciendo tal comida, ponele tomate, y sale con un frasco de ketchup. Y eso no es tomate. Así mismo es. Exacto. Tomate es el que da la planta. Así mismo. ¿Sí? Sí. Entonces es un comercial engañoso. Así mismo. Que hace daño. Exacto. Y que por lo general pertenecen a multinacionales que tienen la venia y la complicidad. Como son grandes contribuyentes, no se les dice nada. Por ejemplo, exacto, ¿qué debemos tener en cuenta, licenciado? Bueno, principalmente para iniciar el tratamiento en cuanto a la alimentación de una persona con diabetes, tenemos que identificar diversos factores para el plan de tratamiento. En primer lugar, tener en cuenta la edad del paciente, el sexo, ¿verdad? Si esa persona realiza o no algún tipo de actividad física a lo largo del día, el estado nutricional, si esta persona de repente se encuentra con sobrepeso u obesidad o se encuentra con un déficit de peso, ¿verdad?
tener en cuenta muy principalmente el aspecto socioeconómico, cuáles son sus costumbres diarias de alimentación y, por supuesto, también de repente ver en qué lugar del país reside esta persona tratándose, digamos, dentro de nuestro país. Porque hay una particularidad en la distribución por departamentos de nuestro país, que de repente pensamos que porque se trata de la parte del interior del país, estas personas van a contar con muchas hortalizas, muchas verduras, y no se presenta eso generalmente en muchos de los lugares. Entonces hay que tratar de adecuar siempre la alimentación de acuerdo a los recursos con que cuenta esa persona y la disponibilidad de los alimentos, ¿verdad? Una vez identificados todos estos aspectos, hay una gráfica muy importante allí donde también se refleja qué cantidad, por ejemplo, una persona va a requerir de alimentos si se trata de una persona obesa, una persona sedentaria. Por supuesto, eso hay que adaptar en cuanto a la cantidad de calorías a ser consumidas a lo largo del día. En cambio, va a ser muy diferente el consumo de alimentos de una persona que realiza actividad física, tiene una rutina de actividad física en forma diaria, dependiendo si es moderada, leve o muy pesada su actividad, entonces va a ir variando. Es individual el planteamiento nutricional en cada persona. Licenciado, Sí. hay alimentos prohibidos en la diabetes y me quiero detener aquí, ¿sabes por qué? Sí. Porque vos dijiste que se tiene que adecuar el tema de la alimentación a diversos factores, ¿sí? Así mismo. Socioeconómico, geográfico, pero tiene mucho que ver la palatabilidad del individuo. Así mismo. ¿Qué es lo que le gusta al individuo? Así Palatabilidad significa eso. Sí. ¿Qué está acostumbrado a comer? Hidratos, proteínas, grasas. Exacto. Tiene un buqué ya definido. Así mismo. ¿Hay alimentos prohibidos? Bueno, hay alimentos a los cuales nosotros tenemos que evitar consumirlos, ¿verdad? Principalmente aquellos alimentos que pueden aportarnos algún tipo, ya sea de calorías vacías, o sea, de aquellos alimentos que nos pueden aportar mucha cantidad de grasas, que puede desembocar en un mal tratamiento de la diabetes, ¿verdad? Aquellos alimentos que contengan azúcares de rápida asimilación por el organismo, que en consecuencia lo que van a causar es un rápido elevamiento del nivel de azúcar en sangre, ¿verdad? Lo que se trata de evitar en el consumo diario de alimentos es lograr un equilibrio entre el tratamiento en sí, ya sea a través de antidiabéticos orales, insulinas, la combinación de estas, y el consumo de alimentos, digamos, a lo largo del día y que los niveles de azúcar se mantengan dentro de los límites normales. De ahí que hay alimentos que se pide que no se consuman, se restringen en su consumo, como ser, por ejemplo, el azúcar que todos conocemos, ¿verdad? El azúcar para endulzar los alimentos. La miel, ¿verdad? Aquellos alimentos que contengan azúcares de rápida asimilación, que pues son, digamos, en este caso la sacarosa, que es el azúcar, ¿verdad? La glucosa, que generalmente se usan en las bebidas carbonatadas. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es optar por aquellos alimentos que no tengan una incidencia muy rápida dentro de los niveles de azúcar. Y de ahí que se pide restringir o limitar el consumo en algunos casos, ¿verdad? ¿Cómo distribuyo los alimentos a lo largo del día? Y acá me quiero tomar una licencia. Quiero apelar a tu experiencia, porque vos recoges mucha experiencia con todos los pacientes, y que me digas cuál es el hidrato de carbono que conviene más consumir. ¿Es la mandioca? Porque sabemos que no se pueden mezclar los hidratos. Si comes mandioca o comes papa o uno u otro. O comes arroz o comes fideos, ¿sí? Sí. Pero ¿cuál es el de menor incidencia en el diabético de esos hidratos de carbono? ¿Y cómo distribuimos los alimentos? Bueno, en primer lugar, la distribución de los alimentos a lo largo del día tiene que ser de 5 o 6 comidas, dependiendo muchas veces del tipo de tratamiento que está llevando a cabo el paciente, ¿verdad? Toda alimentación diaria tiene que incluir un buen desayuno, una media mañana, ¿verdad? El almuerzo, una merienda, una cena, y en caso de aquellos pacientes que utilizan insulina para su tratamiento, es muy importante que tenga una colación nocturna, digamos, antes de ir a la cama. Esa colación nocturna no implica una comida en particular, pero sí de repente a lo mejor un vaso de leche, un vasito de yogur, una fruta antes de ir a acostarse a dormir, de manera que esa insulina tenga un buen funcionamiento a lo largo de la noche. Me quiero detener aquí. Sí. ¿Qué pasa con ese paciente que es ansioso y que se despierta por la noche con muchísimo apetito? Se despierta, por ejemplo, a las 12, a la 1 de la mañana. ¿Puede hacer la colación allí? Exactamente. Hay gente que no está acostumbrada a hacer ningún tipo de alimento ya posterior a la cena y va a la cama. En ese caso particularmente
suelo sugerir de que a la hora que se levante, tipo las 2 o la 1 de la mañana, 1:30, que ahí haga su colación nocturna. Ya sea su vaso de leche, su vasito de yogur y un control, por supuesto, a la mañana siguiente, de manera a ver cómo se mantuvo el nivel de azúcar en el transcurso de la madrugada, ¿verdad? Hay muchas personas que no tienen esa costumbre de hacer la colación, no pueden realizar, ¿verdad?, la colación después de la cena. Entonces se sugiere que lo hagan una vez en la madrugada cuando se levanten. Hay un método del plato, ¿sí? ¿Cómo se distribuyen proteínas, cereales, hidratos en el plato? ¿Nos podés explicar, por favor? Sí, cómo no. Es una manera, digamos, de graficar a las personas para que puedan distribuir en el plato los alimentos a ser ingeridos en ese momento, ¿verdad? Cotidianamente, en forma particular, suele distribuirse en 3 zonas imaginarias el plato, ¿verdad? La mitad del plato va a abarcar lo que va a ser la parte de las ensaladas verdes, ¿verdad? Un cuarto de ese mismo plato va a estar incluido por la parte de cereales, o de repente puede ser la fuente de hidratos de carbono como legumbre, en este caso vemos en la gráfica choclo, y un extremo, en un cuarto más del plato, la parte de proteínas, o sea, sería la parte de las carnes en particular, ya sea carne vacuna, pollo, gallina, pescado, etcétera. Esa es la distribución que normalmente nosotros deseamos que la persona realice, ¿verdad? De manera que también de esa forma ellos vayan viendo las cantidades a ser consumidas y no esté llenando de más el plato en particular con algún grupo de alimentos. Y con esa alimentación, esa distribución en particular, lo que logramos es el equilibrio entre todos los nutrientes, como también el aporte de minerales y vitaminas que debe consumir toda la persona a lo largo del día. Pero hay un dato muy importante que hace poco tiempo atrás se implementó a través del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, es el de partir el plato en 4 sectores. Los mismos que nombré recientemente, pero ya dentro de lo que es el esquema de alimentación ya está incluida la fruta. Anteriormente nosotros teníamos, digamos, la fruta fuera de la distribución, pero en este caso ya se incluye esa fruta dentro de lo que es el consumo habitual de alimentos, ya sea almuerzo o cena. Quiero preguntarte por las calorías vacías. Sí. Porque también encontramos comerciales que te dicen, ¿sabés que una cucharada de mayonesa tiene menos calorías que una cucharada de aceite de oliva? Así mismo. Y es mentira. Así mismo. No solamente es mentira porque son calorías vacías y los aportes nutricionales son de diferentes. una cucharada de aceite de oliva, ¿es así o no? Así mismo. Entonces es una publicidad engañosa y la Así. gente tiene que saber. No, yo particularmente suelo insistir mucho con nuestros pacientes en la parte de educación, en el hecho de que de repente no confundan lo light con lo dietético, por ejemplo, porque hay mucha confusión. Muchas veces encontramos en el mercado, digamos, publicidades que promocionan lo light como algo totalmente dietético, ¿verdad? Sí. Entonces esa diferenciación siempre el paciente O tiene te que dicen saber. free, Así mismo. para que tomes 5 litros Sí. de gaseosa. Así mismo. Y no es así. Así mismo es. Y principalmente la gaseosa también nosotros nos recomendamos que el consumo sea libre en caso de que esté hecho con algún tipo de edulcorante. También le ponemos límites a ese consumo de gaseosas, ¿verdad? No es que porque esté hecho con edulcorante pueda tomarse una cantidad ilimitada, porque también tiene otro tipo de efecto a lo largo de los años, por ejemplo, con la absorción de calcio. Pero háblame por favor de Sí. esas calorías vacías o calorías huecas que representa ponerle esa mayonesa, o sea, la diferencia con esa cucharadita de aceite Así de oliva. mismo. Por favor. Bueno, lo que representa en particular el hecho de las calorías vacías es el hecho de que no aportan vitaminas, minerales, los nutrientes que el cuerpo necesita para tener un buen funcionamiento. ¿En qué consiste estas calorías vacías? Que aportan mucho grado calórico los alimentos, pero no aportan lo que tienen que aportar en cuanto al aspecto nutricional. ¿Te hacen engordar? Así mismo. Sin ser saludable. Sin ser saludable. Esa es la, digamos, esa es la terminología correcta. Así mismo. Yo quiero agradecerte por haber participado, porque sos una palabra autorizada, porque estás en el Programa Nacional de Diabetes, porque recorren el país y porque definitivamente la salud de todos los paraguayos está en manos de ustedes, que están pregonando y predicando, y muchas veces tienen que sortear estos escollos de la publicidad engañosa. Así mismo. Y yo quiero referirte también a algo. Estamos hablando de diabetes. La gaseosa a la que hacía alusión el licenciado es la responsable de tu hipertensión arterial. No lo dudes. ¿Es así o no? Así mismo es. Así mismo. Gracias, Javier, por haber compartido y te Muy esperamos amable. nuevamente. Perfecto, muchas gracias.